Es un gusto para mí poder estar con usted esta noche aquí en A Fondo, donde planteamos y tocamos temas diversos que atañen a la comunidad, a la ciudad y bueno, pues a toda la gente. Por eso también para mí es un gusto y es un placer poder estar acompañado hoy de Rosendo Farfán. Él es el director de movilidad aquí en el municipio de Zamora. Y es que en temas de movilidad hay muchísimo por hacer, pero también hay mucho que decir y mucho que informar de cómo se está trabajando en este tema de movilidad, particularmente aquí en Zamora, y que a final de cuentas puede servir como ejemplo para otros municipios que están buscando también tener mejoras en situaciones de movilidad. Rosendo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muchas gracias a ti por la invitación. Y pues sí, es un gran tema, sobre todo pues, porque todos tenemos la necesidad de movernos. Solamente digo, quien no se mueve por ahí son los niños que aún no caminan, que dependen de repente por ahí de su mamá, que pues también es un tipo de movilidad, que es la movilidad del cuidado. Claro. Y los adultos mayores, que también pues requieren por ahí de una persona ya para que los esté trasladando, pero pues normalmente todos tenemos esa necesidad de ir a la escuela, de ir al trabajo, de ir al cine, digo, en temas de ocio, pero es un tema pues muy relevante para las ciudades. De repente cuando pensamos en movilidad o en transporte, pensamos en el transporte público, en los microbuses, en los taxis, pero incluso el peatón también es parte de las situaciones o de las cuestiones que utilizamos la vía pública, ¿no? Caminar sobre la banqueta es importante. La señalética de tránsito también atañe al peatón y también el peatón debe respetarla. Muchas veces vemos un semáforo en rojo y ves que el otro semáforo está en verde y de todas maneras quieres cruzar la calle porque piensas que el carro viene muy lejos o que no hay un carro, pero ese semáforo también sirve para cuidar a la hora de cruzar la calle, ¿no? Ya no hablemos de bicicletas, de motocicletas que también utilizan parte de la vía pública, ¿no? Sí, así es, digo, la movilidad peatonal, sobre todo en México, pues los datos pues son muy claros. Aquí en Zamora el 50-55% de los viajes a la escuela se realizan caminando. Y a la hora de los viajes al trabajo baja un poquito, pero anda como en el 35% de los viajes se realizan caminando. Digo, en el tema de ir a la escuela caminando, eso fue sobre todo porque por ahí en los 60, 70 se empezó a generar en el sistema educativo nacional las famosas escuelas de barrio. Sí, casi en todas las ciudades, las colonias que son por ahí de los 60, 70, todavía hasta los 80, pues tienen ahí su escuelita. Entonces para las familias, para quienes estudian, pues es muy práctico ir caminando a la escuela. Ya posteriormente el mismo desarrollo urbano pues ha hecho que estos viajes ya sean un poquito más largos, porque ya las escuelas ya no suelen estar dentro de los centros barriales y menos en los centros de la ciudad, sí, tienden a irse afuera y eso pues hace que ya el llegar caminando pues sea complicado. El transporte público de repente pues también no tiene esa cercanía con esos entornos y lo que hacen las familias pues es utilizar el modo de transporte que pues no les favorece, ¿no? En ese sentido pues puede ser el automóvil particular o la motocicleta que ahorita está pues en auge. Así es, y que cada vez hay más motocicletas en ciudades como Zamora, La Piedad, Yurecuaro y toda esta región donde nos están viendo aquí en A Fondo. Zamora particularmente ha estado trabajando en mejorar las condiciones de movilidad. Uno, para las bicicletas, que es muy importante, buscar que el transporte sea cada vez más tendiente hacia lo ecológico, hacia una movilidad más fluida en las diferentes arterias en las que la gente viaja, ¿no? Vemos que están conectadas calles como Juárez y 5 de Mayo, entre otras, que son de alta afluencia de gente, ¿no? Sí, ahí es algo importante que debemos de señalar, que
en la propia Constitución, en el cuarto constitucional, tenemos que trabajar en base al derecho que tenemos todos a movernos, pero también basados en la jerarquía de la pirámide de movilidad. Y eso pues tiene que ver mucho también con el tema de recursos, ¿no? Por ahí, para el tema peatonal, para el tema ciclista o para el tema del transporte público, pues en los municipios se le invierte muy poco. Sí, por aquí pues tenemos ejemplos muy claros de que pues si nos basáramos en los datos de la movilidad que tienen las ciudades, pues a lo que le estaríamos invirtiendo más, pues sería el tema peatonal. Si los datos te dicen que el 50% de tus viajes se realizan caminando, pues tenemos que apostarle mucho al tema de las banquetas, ¿no? Y no solamente al tema del concreto como tal, o que sean accesibles, ¿no? También al tema del arbolado, por ejemplo. Sí, claro. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, la calzada Zamora-Jacona. Yo les digo, imagínense que la calzada Zamora-Jacona no tuviera árboles, pues a quién se le antojaría caminar ahí, ¿no? Sería complicado. En el tema también de la bicicleta, pues es uno de los vehículos que no son motorizados, son de tracción humana, pero que tienen esa ventaja de ser puerta a puerta, como lo es, por ejemplo, la motocicleta o el automóvil particular. Pero pues este vehículo tiene menos externalidades, es un vehículo que por sus propias características pues no contamina, cero emisiones. En el tema también de los siniestros de tránsito, pues provoca pocos siniestros de tránsito, digo, de repente por ahí pues nos llegamos a caer, pero son caídas a menos de 15 kilómetros por hora. Claro. ¿Sí? Que de repente por ahí la velocidad es un factor determinante también para el tema de las lesiones. Y el primer vehículo motorizado al que se le debe apostar pues es el transporte público, sobre todo por la gran cantidad de personas que transporta. En Zamora tenemos por ahí el dato que diariamente, digo, tenemos un tema metropolitano con Jacona. Así es. 9 de las 12 rutas que tenemos en Zamora tienen ese vínculo con Jacona y se transportan alrededor de 60,000 personas todos los días. Entonces son números muy altos. El automóvil particular y sobre todo ahorita la motocicleta que está teniendo un gran auge, como lo comentábamos, el automóvil particular por sí solo anda por ahí como en el 25% de los viajes que se realizan en la ciudad. En el tema de la motocicleta ahorita ha sido complicado tener todos los datos, solamente tenemos el dato del parque vehicular que son alrededor de 35,000, sí, pero calculamos que otro número importante de motocicletas al no estar registrado, pues pudiéramos llegar a las 45,000 motocicletas. Ya hay una cifra negra por ahí de motos que se están usando y que nunca fueron registradas, ¿no? Que no están emplacadas, que no hay un registro tal vez algún registro de compra sí, pero hasta ahí, ¿no? Sí, así es, digo, porque pues es muy fácil comprarla, digo, así es como comprar una lavadora, un microondas, digo, sí, en cualquier mueblería te la venden. No te exige nada y eso pues provoca sobre todo que si ya no la registraste en el primero o segundo año, ya después por el mismo deterioro que tiene la motocicleta, pues ya el dueño ya no hace caso de emplacarla y eso pues nos lleva también a otras situaciones más complicadas ahí a la hora de un siniestro de tránsito, pues se vuelve difícil el tema, claro. Sobre todo porque pues es donde más hemos tenido ahorita un aumento en el tema de la siniestralidad. Rosendo, hay mucho que hacer en tema, sobre todo hablando de peatones, y es que me interesa bastante el hecho de la movilidad peatonal porque sobre todo niños jóvenes que acuden a la escuela pues lo hacen caminando. Las banquetas no son las más adecuadas y no es un problema particular de Zamora, sino de todos los municipios, de todas las ciudades. Y es que
hay diferentes cuestiones en los que las banquetas están o a desnivel o tienen situaciones de grietas. Mencionabas también el tema de los árboles, muchos o algunos de ellos están sobre las banquetas, los postes de las diferentes empresas, ¿no?, también están sobre las banquetas. Ya no hablemos de una persona que tenga dificultades motrices y que requiera una silla de ruedas para movilizarse, porque es prácticamente imposible que una silla de ruedas transite por una banqueta de esquina a esquina. Ya no hablemos que siempre lo haga sobre la acera, sino se va a encontrar a media cuadra, a 3/4, cualquier cantidad de obstáculos. ¿Cómo trabajar para uno crear conciencia en la gente, para cambiar esa mentalidad y de verdad comenzar a utilizar las banquetas o reformarlas? Porque tengo entendido que los reglamentos de construcción ahora indican que las banquetas deben tener mínimo 1.20 de ancho y hay lugares donde ni banquetas tenemos. Entonces, ¿qué tan difícil es poder entrarle a una situación como esta? Y sobre todo, ¿a quién le toca? Porque sabemos que el municipio tiene interés en este tipo de cuestión, pero no puede con todo. Sí, mira, ahí digo todo parte de temas estructurales. Sí, por ahí ya tenemos ahorita una norma oficial mexicana, que es la norma 004 SEDATU 2023, que ya obliga a tener un mínimo de ancho de banqueta, como lo mencionabas, y sobre todo que las nuevas obras que se estén haciendo, pues ya cuenten con una banqueta digna. Sí, normalmente, te digo, solamente nos preocupamos por construir arroyo vehicular y eso tenemos más de 70 o 80 años haciéndolo. Sí, siempre dejamos el tema de la banqueta, pues si sobra, si hay recursos para la banqueta, lo hacemos. Hay un caso particular que se volvió emblemático a nivel mundial. Un alcalde de un municipio de Colombia, pues se dio cuenta que el 70-80% de los viajes en su municipio se hacían caminando. Entonces un día dijo, bueno, voy a hacer una obra, y justo en lugar de hacer arroyo vehicular, se puso y construyó solamente banquetas. Entonces cuando le preguntaron, oye, pero pues dejaste de tierra, ¿qué es el arroyo vehicular? Pues sí, pero mis datos dicen que el 70-80% de las personas caminan. Entonces, ¿a qué le voy a invertir más? Pues le voy a invertir a mi banqueta, ¿no? Que ese sería como el ideal. Digo, el tema de las calles completas, pues ya viene por ahí en la norma. Por ahí viene bien indicado cuánto es de arroyo vehicular, cuánto es de banquetas, pero también tiene que ver mucho con el tema que comentábamos antes, con el tema de la inversión. Claro. Si tú desde que tú haces tu programa operativo anual de obra pública no contemplas que debe de ir este tipo de infraestructura, pues ya cuando te vayas a obra vas a decir, pues no, ya no me alcanzó el dinero. Sí, por aquí en Zamora tenemos un ejemplo que nos sirvió mucho. Y sobre todo nos sirvió para que también dependencias que de repente tienen decenas de años trabajando de una manera, nos sirvió para que les cambiara el chip. Hicimos aquí fue una cuadrita y media aquí en Doctor Verduzco, aquí por aquí hay unos colegios. Claro. Y a la hora en la que se nos invitó por ahí para darles el visto bueno del proyecto, le comenté al arquitecto, al director de obras, le dije, bueno, mira, es un entorno escolar, aquí notamos que pues el ancho de la banqueta no nos da, ¿sí? Por ahí en las auditorías que hicimos, nos dimos cuenta que una gran parte de los estudiantes pues invadían el arroyo vehicular porque la banqueta no nos daba, y me decía el arquitecto, es que no nos va a alcanzar el recurso. Le digo, nos vamos a gastar lo mismo nos vamos a gastar, y vas a ver que nos va a sobrar hasta para ponerle mobiliario, claro, algunas bancas y eso, vamos a hacerlo. Y al final el arquitecto me dijo, tenía razón, nos gastamos lo mismo,
haciendo una calle mal hecha que una calle bien hecha. Claro, sin embargo, hay calles donde si nos pusiéramos a poner las banquetas a las dimensiones en las que deben tener, pues cerramos la calle, ¿no? Sí, hay calles que son muy angostas y repito, no es algo privativo de Zamora, porque las calles no estaban pensadas para vehículos de gran tamaño, estaban pensadas para carretas con caballos, ¿no? Estaban pensadas en ese ancho. Entonces, pues las banquetas no existían antes, no pensaban en banquetas, pensaban en que pasara la carreta con los caballos, ¿no? Sí, así es. Luego se construyeron las banquetas por temas de seguridad, pero si ahora nos ponemos a ver que calles como Morelos, me parece, hiciéramos las banquetas a la medida que deben tener, pues ya no cabe el carro. Sí, así es. Ahí el tema, te digo, es generar una priorización. Digo, hay diferentes esquemas en las que puedes intervenir una vialidad. Justo, bueno, ahí siguiendo con el tema de Verduzco, Así es. pues también es una calle muy angosta, ¿no? Que apenas nos daba por ahí los mínimos de 2.90 de arroyo vehicular. Son 2.70, 2.80 el mínimo que te marca una norma, ¿no? Dependiendo de las velocidades de circulación o de operación que tenga la calle, es el ancho que le vas a dar a una avenida. Ahí lo que se hace muchas veces es dejar calles de piso único cuando no te da la banqueta, y eso te ayuda mucho para el tema de accesibilidad. Okay. Pero un tema bien importante, y lo comentabas hace rato, es el tema de la energía eléctrica, el tema de las cableras, que justamente pues la banqueta pues la agarraron para sus líneas, y a la hora en la que tú quieres intervenir pues te vas a encontrar con todo esto. Así que eso es como un tema pendiente en el que se tiene que trabajar, porque es un tema que también se tiene que normar, ¿no? Para que poco a poco todas estas líneas que vemos aéreas pues se vayan haciendo ya subterráneas. Está normado, ¿no? Hay un reglamento que pide tanto a la Comisión Federal como a las demás compañías de comunicaciones que vayan por debajo de la tierra, ¿no? Ya no por arriba. Sí, pero a la hora de en que tú llegas a hacer obra, por ejemplo, si quieres intervenir una calle y les pides que pues ya se adapten a lo que dice el reglamento, pues ellos te dicen que no tienen lana. O sea, si tú lo quieres hacer, tú hazlo. ¿Sí? Vale, Rosendo, nos quedan 2 minutos, vamos concluyendo, es un tema muy amplio, ojalá pudiéramos repetir este tiempo y podamos abusar un poco de ti, de tu agenda, para vernos en una ocasión posterior, porque sí hay muchísimo que hablar. Digo, quise enfocarme un poco más en el tema de peatones porque, como mencionas, son los que más utilizamos las banquetas, ¿no? Pero me parece muy importante, muy relevante tocar el tema del transporte público y de todos los proyectos de movilidad y seguridad que se están poniendo sobre la mesa. Pero bueno, el tiempo desafortunadamente aquí en Tele es muy complicado y pues vamos cerrando con algún último mensaje a la gente, sobre todo, para que también busque y conozca lo que se puede hacer en temas de movilidad. Sí, pues sobre todo que, digo, a partir de esta agenda de movilidad que marca la Constitución, pues se generó una ley estatal, tenemos un reglamento también municipal, pero también pues hay parámetros ya que tenemos que seguir, sobre todo para brindarle seguridad y comodidad a la gente en sus traslados, ¿no? Y ya partiendo de ahí, pues ir disminuyendo poco a poco los tiempos que duras de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa, que yo creo que es uno de los temas más importantes que tenemos, porque el tiempo es algo que no recuperamos. Así es. Y si logramos que pues estos tiempos de traslado sean cada vez menores, y no solamente a través del mismo viaje, ¿no? Sino a través también de un buen desarrollo urbano, claro, que te ayude a que pues, esos viajes no sean largos, pues logremos que ese tiempo lo aprovechemos en otras cosas. Excelente. Rosendo Forfán, director de movilidad aquí en Zamora, muchísimas gracias. Esto es A Fondo, siga con nosotros aquí en Mega Noticias. Buenas noches.